Durante este mes espero estar compartiendo con ustedes una serie de temas sobre las misiones. Pero quizás alguien se puede preguntar ¿qué son las misiones cristianas? Bueno, las misiones cristianas es básicamente seguir el llamado del Señor Jesucristo, seguir la comisión que el Señor puso en los corazones de sus discípulos. Y de eso espero que estemos hablando durante este mes, no solo en este programa, también en los programas subsiguientes también, por supuesto. Quisiera compartir con ustedes en estos momentos una meditación para que como iglesia y como hijos del Señor podamos también estar compenetrados con esta responsabilidad que recae sobre cada uno de los discípulos del Señor. Compartir el Evangelio con el mundo perdido mediante la sabiduría, la fortaleza de Dios, esa es la consigna, ese es el llamado. Esta es una tarea que nos compete a cada uno de los que hemos confesado a Cristo como al Señor de nuestras vidas. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esta gran comisión, como se le conoce tradicionalmente, es válida para los cristianos de hoy en día y creo que en lugar de que esto se convierta en una carga para nosotros, el obedecer el llamado de Dios debe traer gozo a nuestras vidas y, por supuesto, al pensar también que en la medida que nosotros cumplimos con este llamado, también alcanzaremos recompensa en el cielo. El llamado, estimados, es a cumplir nuestra misión, no por obligación, sino por amor al Señor, por gratitud a todo lo que Él ha hecho por nosotros. Esta gran comisión lo encontramos allí en la Escritura cuando dice el Señor, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y esa es nuestra misión, proclamar a Cristo, mostrar a Cristo como el único Salvador, aquel que perdona el pecado y el único que establece un camino, un puente de vida abundante y eterna. Ahora, ¿a quién debemos llevar este mensaje? Bueno, la Biblia dice a todas las naciones, es decir, a todos los grupos de personas, a todas las culturas étnicas que no tienen un testimonio del Evangelio. Pero no podemos circunscribir misiones solamente al ministerio internacional, aunque debemos apoyar fielmente a los que van a los no alcanzados aún en tierras extranjeras. Todos los cristianos tenemos la solemne misión de compartir a Cristo en casa, con la familia, con los amigos, los compañeros de trabajo, con toda la comunidad donde el Señor nos ha puesto. La misión cristiana de compartir a Cristo no termina con la salvación de un pecador, sino que también hay que acompañarle en todo lo que es su crecimiento hasta alcanzar la madurez en el Señor. Bueno, cuando una persona acepta a Jesucristo, ese es solo el comienzo. La esencia de las misiones es hacer discípulos. Es decir, que todo el que cree en Jesucristo se convierta también en un seguidor de Cristo. No basta solo con predicar o que alguien tome una decisión por el Señor. Lo importante es que esa persona, a partir de allí, pueda convertirse en un seguidor del Señor, y allí es donde la iglesia tiene esta tarea tan elemental en lo concerniente a su llamamiento hacia el mundo. En esta oportunidad les invitaré a abrir la Biblia en Mateo 9, 35 al 39. Dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay un libro muy motivacional en lo concerniente a las misiones. Es un libro del pastor canadiense Oswald Jeffrey Smith, titulado Pasión por las almas. Un libro que ha impactado como pocos libros en la historia la vida de millares de lectores, inflamando sus corazones para la evangelización mundial. De hecho, las iglesias que han puesto en práctica sus principios han sido prácticamente revolucionadas. George Verwer, que es el fundador y director internacional de Operación Movilización, una de las agencias misioneras más importantes del mundo, él dijo: el doctor Oswald O.J. Smith escribe sobre lo más cercano a su corazón y que representa la vocación de su vida, la evangelización del mundo y el avivamiento de los creyentes. Estos temas son tratados con lucidez, responsabilidad y fuerza. En cada página del libro se palpan sigilosamente las palabras del título, y el título es Pasión, pasión por las almas. No cabe duda de que Dios usó a este siervo para legarnos un texto, un libro tremendamente inspiracional que nos permite ver las almas como las vio el Señor Jesucristo. Creo que esto es fundamental para cada cristiano que ama verdaderamente la obra del Señor. Aprender a ver a las personas con los ojos de Dios. Algunos de los pensamientos de este mensaje que quiero compartir en esta ocasión serán tomados directamente de este libro, Pasión por las almas. Este pasaje que leíamos al comienzo decía que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Si nos fijamos bien, podemos notar que Jesús no se instaló en alguna comunidad en particular. En todos los evangelios lo vemos continuamente en marcha, yendo, enseñando y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Sin duda era una bendición cada lugar en la que Jesús pasaba. Pero dice el verso 36, que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor tuvo compasión de las multitudes. Y la compasión debe ser el sentimiento esencial de aquellos que se dicen ser seguidores de Jesucristo. ¿Sabe lo que significa la palabra compasión? La palabra compasión significa sufrir juntos. Y se trata de un sentimiento que se manifiesta al percibir y comprender el sufrimiento de los demás. Y por lo tanto produce el deseo de aliviar, de reducir, de eliminar ese sufrimiento. Al ver las noticias, o al caminar por las calles, o simplemente conversar con las personas a nuestro alrededor, es fácil darse cuenta que muchas personas están sufriendo por diferentes circunstancias. La tendencia natural y tristemente común, incluso en muchos de aquellos que se dicen cristianos, es juzgar a los demás y asumir que sus circunstancias negativas son consecuencia de sus malas decisiones. Es fácil amar a los que nos aman y preocuparnos por aquellos que son cercanos a nosotros, pero una marca central de Jesús y sus seguidores debe ser amar y tener compasión por todos, sin importar quiénes son o qué han hecho. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas. Mi pregunta para ustedes en esta hora es: ¿qué nos pasa a nosotros cuando vemos las multitudes? ¿Nos compadecemos de ellas? ¿Sufrimos por cada alma que se pierde sin Cristo? Jesús pudo ver la necesidad espiritual de ella. Se compadeció de ella. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas, estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dispersas y desamparadas. Cada uno caminaba su propio camino. Cada uno seguía sus propios
impulsos regidos por un corazón egoísta. Cuando el pecado se anida en el corazón, nutre el egoísmo, pero así también la desesperanza. El pecado esencialmente desune, dispersa, pero Cristo hace exactamente lo contrario. Mientras el pecado dispersa, lo que hace Jesucristo es unir a las personas. Vivimos en una sociedad gravemente desunida, donde cada persona mira por lo suyo propio. Le cuesta compadecerse del necesitado al punto de extender la mano para levantarlo. Vivimos en una sociedad donde el concepto de compasión está casi extinto. Pocas cosas logran conmovernos. Cada uno mira por lo suyo propio, de acuerdo a su conveniencia, sin importar a cuántos atropella a su paso. Qué lástima que muchas veces los así llamados cristianos sigamos estas mismas pautas del mundo. Hay un mundo que se pierde alrededor nuestro, pero muchas veces hacemos tan poco para que ese mundo, esas personas conozcan al Señor. Muchas veces trabajamos más para meter personas dentro de una congregación particular que insertarlas en el reino de Dios. Hay iglesias que lamentablemente ni siquiera tienen un plan de oración por misiones. La evangelización mundial, ¿saben? Hay hermanos ahora mismo siendo perseguidos por su fe en Cristo en otros países. Creyentes en Cristo. Hermanos nuestros que al igual que nosotros un día escucharon el mensaje del Señor y creyeron, hoy están ofreciendo sus vidas por amor a Cristo. Hermanos nuestros que han dejado la comodidad de sus hogares, de sus naciones, de sus culturas, con tal de llevar el evangelio a otras latitudes. Yo le hago una simple pero contundente pregunta. ¿Sabe usted dónde pasará la eternidad aquellos que no han confiado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas? ¿Sabe usted dónde pasarán la eternidad? El infierno es una realidad. Es una triste realidad. ¿Sabe cuánta gente vive así en el mundo? Entonces, cuando vemos a la gente que vive sin Cristo, que vive dispersa, que vive sin esperanza, ¿acaso no nos pasa nada? ¿Nos da igual? La evangelización del mundo es tarea de todos. Por lo tanto, hermana, hermano, involúcrese en la tarea misionera. Ore por quienes predican el evangelio, por quienes son perseguidos por su fe. Dé una ofrenda en apoyo a quienes dejan todo para ir a predicar a Cristo. No piense que es un monto pequeño lo que usted puede dar. Recuerde que 5 panes y 2 peces pueden dar de comer a una multitud como usted no se lo imagina. Al ver Jesús a la gente y compadecerse de ellas, le dice Jesús a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y me parece que el diagnóstico de Jesús en aquellos días es el mismo diagnóstico para nuestro tiempo. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pero seguidamente el Señor ofrece un paso a seguir. Establece un plan de acción muy pertinente, válido tanto en aquel tiempo como en nuestro tiempo. Él dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ese es el plan. Rogar por más obreros. Bendecir a los que han salido a la siega, al campo de cosecha. Yo le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oró al Señor para que Dios levante más obreros? ¿Cuándo fue la última vez que con lágrimas en sus ojos pidió al Señor para que los misioneros no desistan? Faltan obreros, iglesia. Faltan obreros. Y creo que esa necesidad debe golpearnos tremendamente como cristianos, discípulos de Jesucristo. Cuando leemos un pasaje como este, ¿qué nos pasa? Yo sé que muchos hasta podrían repetirlo de memoria, pero la Biblia es mucho más que aprendérsela de memoria. La palabra del Señor es necesario vivirla, es necesario aplicarla a la vida. ¿Podemos estar quietos después de constatar bíblicamente tal necesidad? Es lamentable, pero como decía anteriormente, aún hay círculos cristianos donde ni siquiera se hablan de estas cosas.
Jesús recorría todas las aldeas. Él no parcelaba el mundo. Todas las personas estaban en su corazón. No hacía un estudio de mercado para ver si una parte era mejor que la otra para ir. Él era movido por la necesidad de ir y predicar el evangelio del reino. Lo movía el amor por las almas. Y mientras iba, capacitaba, enseñaba en qué dirección. Que la visión espiritual se pueda mantener en cada uno de los suyos. No hay duda que el Señor amó y ama a todo el mundo. Dio su vida por amor a la humanidad entera. Y antes de ascender, de volver a la diestra del Padre, le encargó a sus discípulos que vayan, ¿dónde? Al mundo, a todas las naciones. Pablo, un fiel discípulo de Jesucristo, cuenta su experiencia como predicador del Evangelio, allí en Romanos 15:20. Dice, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Quiero explicar esto. Seguramente no todos pueden salir a lugares donde Cristo aún no ha sido predicado, pero mi anhelo como pastor, y el Señor lo sabe, es ver a jóvenes con una mochila al hombro viniendo hacia mí diciendo, yo me voy a predicar el Evangelio donde hay necesidad de Cristo. Y yo bendigo a quienes lo hacen. Y doy gracias al Señor por las iglesias que están implicadas en esto, en bendecir y ofrendar para misiones sistemáticamente. Sí, porque el Evangelio es para el mundo entero. Qué lamentable que haya lugares donde Cristo es prácticamente un desconocido. ¿Quién irá a hablarles del amor del Señor? ¿Quién irá a decirles que hay esperanza de salvación en Cristo? Oswald J. Smith en su libro dice que después de leer la Biblia se dijo para sí mismo, tengo la obligación de dejar mi país, cruzar fronteras e ir donde Cristo no ha sido predicado. Y si no puedo, buscaré sustitutos y los enviaré como mis representantes. Si así no lo hago, seré un cristiano falto en el día de la recompensa. ¿Se da cuenta usted? Este evangelio que predicamos, este mensaje que ha hecho tanto bien a nuestras vidas, debe ser predicado en todas las naciones de la tierra, toda lengua, todo pueblo, hasta las partes más remotas de la tierra. Pero ¿cuál es nuestro compromiso con esta empresa divina? Quizás no podremos ir, pero sí podemos orar. Orar por los obreros, por los que están y los que irán. Recuerde, esto es un camino ineludible para cada cristiano. Comprometerse activamente con la evangelización del mundo es una orden, es un mandato del Señor, el de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús fue a todas las ciudades y aldeas. En otras palabras, llegó a todos aquellos lugares que sus posibilidades humanas le permitieron. En cierta ocasión Jesús fue a cierta ciudad, por la noche se fue a orar mientras mucha gente enferma esperaba por su milagro. Ya casi al amanecer los discípulos lo buscan, pero no lo encuentran. Entonces salieron a buscarlo. Al fin lo hallaron sobre una montaña, sumido en oración. Maestro, le dijeron, el gentío te espera. En otras palabras, vuelve a tu trabajo. Entonces, y puedo imaginarme a Jesús con su vista puesta en la distancia, mientras les decía, debo predicar en las ciudades vecinas, porque para eso he sido enviado. Siempre estaba en la mente del Señor la siguiente ciudad. Pensaba en aquellos lugares donde no había ido y deseaba ir para dar a conocer el Evangelio. Siempre estaba en su mente la otra oveja. En 2 Corintios 10:16, Pablo habla de los lugares más allá. En Romanos 15 manifiesta su deseo de ir a España y a Roma. Quiere decir que Pablo comprendió que el Evangelio debía ser llevado a todo el mundo. Sabemos por la historia que toda la parte norte de África fue evangelizada. Grandes teólogos, estudiosos de la Biblia surgieron de allí. Pero ¿qué sucedió? África del Norte hoy se volvió musulmana. Cada vez las velas alumbraron menos hasta que al final se apagaron. ¿Por qué? Porque los dirigentes religiosos y los teólogos de África del Norte entraron en controversia en lugar de ir y predicar el Evangelio. Comenzaron a discutir argumentos
sobre argumentos, unos contra otros, en vez de haber seguido extendiendo el Evangelio de Jesucristo en otros lugares. Es por eso que no podemos ceder a nuestra visión misionera. La iglesia está para transmitir el mensaje de Cristo a todo el mundo, no para entretener a las personas 2 o 3 veces a la semana. Quizá alguien diga, pero ¿por qué deberíamos pensar en otros lugares si aquí igual tenemos necesidades? Aún faltan personas por conocer a Cristo en nuestra propia ciudad. ¿Por qué no completar la obra primero aquí y después pensamos hacia afuera? Yo creo que se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. No dejamos de predicar en nuestra ciudad, pero tampoco nos olvidamos de los miles y millones que se pierden sin Cristo alrededor del mundo, a menos que vayamos y le hablemos del Señor. Aún Palestina no había sido evangelizada por completo, claramente, cuando Pablo salió hacia Europa. Es lamentable que haya tan pocos obreros. Pienso que cada persona que ha conocido a Cristo debería convertirse en un ganador de almas, donde Dios le ha puesto, pero muchas veces descansamos en quienes llevan el liderazgo, como si siempre necesitásemos de aquel para poder sobrevivir espiritualmente. No, hermanos. Un día los líderes que tienen hoy ya no estarán. Los seres humanos estamos solo de paso en esta vida. Deben levantarse nuevos obreros. El relevo es necesario. Los años pasan y es necesario que otros tomen la posta, con la misma o mayor pasión. Es necesario que se levanten los obreros para ir a esta mies. Mi mayor desafío y mi mayor inquietud es que cuando tenga que pasar de esta vida, tenga a obreros preparados para seguir la tarea. Yo siempre le he dicho al Señor que estoy dispuesto a servir donde Él me diga, pero también sé que la vida pasa. Pronto cumpliré los 52 años y aunque aún gozo de cierta vitalidad, sé que las fuerzas declinan. Y ruego al Señor de la mies, levante obreros a su mies. Deseo de todo corazón que se levanten nuevos ministros. ¿Será que ya no hay jóvenes para el ministerio? ¿Dónde están aquellos jóvenes que seguirán adelante llevando el Evangelio de Jesucristo? Hay un mundo que necesita a Jesús y la tarea puede parecernos estratosférica, pero Dios no se equivoca. Si nos ponemos de acuerdo, hombro con hombro, podremos avanzar. Si miramos allá, más allá de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra región, de nuestro país, aún más allá de nuestro continente, podremos. Pero no bajemos los brazos. Esta es tarea de todos. Oswald Smith decía, nunca habrá un labrador que trabaje solamente un rinconcito de su propiedad. Hay que trabajar todo el campo, todo el predio. Y ese predio es el mundo. Me temo que muchos se han quedado solo en su rinconcito, regando su pequeño jardín, sin ocuparse que hay un mundo alrededor que se está perdiendo. Como iglesia hemos aprendido a involucrarnos en la tarea mundial. Mi mayor satisfacción como pastor en el ministerio ha sido poder colaborar como iglesia en una treintena de ministerios alrededor del mundo. Y sé que esto no es prerrogativa de ciertas iglesias nada más. Si realmente creemos y queremos, comenzaremos a ver la gloria del mover de Dios. Permítanos o permitamos nosotros que el Señor nos use. Quiero hablarle a mis consiervos, los amados pastores, y quiero exhortarles a abrazar la visión de la evangelización del mundo. Y a mis hermanos que quizás dicen, pero mi iglesia no tiene esto como parte de su programa. Entonces sea usted quien Dios use para alumbrar al respecto. Quizás Dios quiera que sea usted quien respetuosamente se acerque a su pastor y le diga o a sus líderes, es necesario que nos involucremos en esto. Hace un tiempo atrás recibimos un reporte de uno de los misioneros a quienes apoyamos en oración y económicamente dentro de nuestras posibilidades. Su nombre es de Yalma Paiva, quien ministra en Guinea-Bissau, al oeste de África. Y él junto a su esposa y el liderazgo que se ha logrado establecer en este tiempo, ellos están trabajando en 3 áreas de trabajo: salud, agricultura y educación. Y en el ámbito de la educación atienden alrededor de 1,400 niños. En uno de sus reportes, él nos mostró como algo casual simplemente la hora de colación de los niños.
Al ver las imágenes nos conmovimos todos. ¿Por qué? Porque cada niño tenía para servirse un poco más de una cucharada sopera de arroz. Eso era todo. Y por supuesto el Señor tocó nuestros corazones ante esa necesidad tan evidente. Y aparte de la ofrenda que regularmente enviamos, decidimos hacer una campaña de apoyo para los niños de Guinea-Bissau, para que ellos puedan sentarse a la mesa y tener un plato de comida para servirse. Saben, hermanos, el Señor nos sorprendió. En una semana juntamos casi 2 millones de pesos. Fue reconfortante ver el después, de cómo los niños pudieron variar su menú, comer manzanas que no las conocían. Y bueno, cuento esto como testimonio, porque si nos unimos en amor y aportamos con ofrendas, podemos ayudar de una manera concreta en el campo misionero. Es posible hacerlo. No es algo inalcanzable, es algo que tiene que ver con descubrir el corazón de Dios y actuar en consecuencia. Jesús recorría todas las aldeas y creo que nosotros debemos abarcar todas las naciones del mundo. Aunque físicamente no podamos ir, sí podemos orar y ofrendar. Nunca ha sido voluntad de Dios que nos dispongamos toda nuestra fuerza y recursos aquí hasta que todo el trabajo haya terminado. No. Cuando Jesús dijo a los discípulos allí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él no se refiere a que debían terminar primero en Jerusalén, después luego ir a Samaria, de ninguna manera. Lo que él está diciendo hasta lo último de la tierra es que toda iglesia, por pequeñita o por nueva que sea, debe abarcar exactamente esa misma visión, todo al mismo tiempo. Hay demasiados cristianos que no se involucran en las misiones el día de hoy. No se involucran en la evangelización del mundo. Los que obran de ese modo están diciendo implícitamente que Jesús o Pablo se equivocó, que después de todo, ¿para qué gastar recursos en gente idólatra que tiene religiones raras? Pero yo creo que usted sí está involucrado. Pero si no lo está, ore al Señor, ore por los misioneros, oren por los que están en el campo y por aquellos que irán, por aquellos obreros que irán a la mies. Ofrende porque se necesitan recursos. No necesita una gran cantidad, un peso y otro se van sumando. Y predique, mientras tanto usted ora y ofrenda, predique por la evangelización de sus vecinos, de sus familiares, de sus hijos que quizás no conocen todavía al Señor. ¿Recuerda cuando Jesús alimentó a los 5,000? ¿Recuerda de qué manera los hizo sentar? Dice la Biblia, fila por fila sobre el pasto verde. ¿Recuerda cómo tomó los panes y los peces y los bendijo partiéndolos y dándole los pedazos a los discípulos para que los repartieran? ¿Recuerdan cómo los discípulos comenzaron por un extremo de la fila del frente y siguieron dando a cada uno? ¿Y recuerdan que después volvieron por la misma primera fila? ¿Fue así o no? No, no fue así. ¿Se imaginan ustedes qué hubiese pasado si ellos hubiesen ofrecido el pan solamente a los de la primera fila, pero se hubiesen olvidado de los que estaban atrás? Por supuesto que la gente iba a protestar. Entonces, ¿cuántas veces usted ha sido alimentado espiritualmente mientras hay personas en el mundo que no han escuchado ni una sola vez, la buena noticia que Cristo salva? ¿Le parece que es justo eso? Hablamos de una segunda bendición mientras ellos no han tenido ni la primera. Hablamos de una segunda venida de Cristo mientras ellos no han escuchado ni siquiera de la primera venida de Cristo. ¿Se da cuenta usted? Hay mucha gente que necesita oír el Evangelio de Cristo en este mundo. Los de la fila delantera están sobrealimentados, a veces colando la comida porque hay cosas que le gustan y otras que no. A veces sufren de indigestión espiritual.
Muchas veces, en vez de agradecer a Dios su abundante provisión, murmuran y critican, mientras que en otros lugares ni siquiera han escuchado por una sola vez que Cristo salva. Oswald Smith dice: he estado en las filas posteriores, he visto a millones en esas filas hambrientos del pan de vida. No perdamos nunca esta visión. No perdamos esta motivación proveniente del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Necesitamos conocer la necesidad para que podamos ser sacudidos frente a la necesidad de un mundo sin Cristo. Smith, en su libro Pasión por las Almas, y con esto ya termino, habla del gran misionero a la India de nombre Alejandro Duff. Ya anciano, regresó a su Escocia natal para morir. Y al hallarse frente a la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana, él hizo un solemne llamado. ¿Cuántos estarían dispuestos a continuar la obra en la India? Hubo un denso silencio. Nadie respondió. Mientras seguía llamando, de pronto le vino un mareo y se desmayó frente a toda la asamblea. Lo sacaron de la plataforma mientras el médico lo examinaba. Él vuelve en sí y dice: ¿y dónde estoy? E hizo un ademán para levantarse. El doctor le dijo: quédese quieto. Su corazón está muy débil. Pero, replica él, tengo que terminar mi llamado. Llévenme nuevamente. El doctor le dice: usted está muy débil para volver. Trató de convencerlo, pero el anciano se esforzó por ponerse de pie. Venció su debilidad y con el médico al lado suyo, él volvió a la plataforma. Y mientras subía dificultosamente por la escalinata, todo el auditorio se puso de pie en su honor. Tomó la palabra y con lágrimas en sus ojos dijo: cuando la reina Victoria llama a voluntarios para la India, cientos de jóvenes responden, pero cuando llama al Rey Jesús, entonces nadie acude. Luego hizo una pausa y retomó su discurso. ¿Será que Escocia ya no tiene jóvenes para mandar a la India? Bien, dice el anciano, y gastado como estoy, regresaré, y si no puedo predicar, me recostaré a la orilla del río Ganges, y allí esperaré morir, para que sepa la gente de la India que al menos hubo un hombre en Escocia con suficiente interés por sus almas y que estuvo dispuesto a dar su vida por ellos. Al instante, varios jóvenes de entre la asamblea se pusieron de pie y comenzaron a gritar: yo iré, yo iré, yo iré. Después de haber partido de este mundo, este gran misionero, muchos de esos jóvenes fueron por las ciudades de India para entregar sus vidas como misioneros. Hermanos, aún faltan 7,000 millones de personas que conozcan a Cristo. 7,000 millones de 8,000 millones que pueblan este mundo. Solo un 12,5% conoce a Cristo. ¿Qué harás al respecto? ¿Qué vas a hacer? ¿Te involucrarás en lo que esté de tu parte para que esa gente pueda oír de Cristo? Esa respuesta te invito a que se la ofrezcas a Dios ahora mismo, en tu lugar privado, y le digas: Señor, ¿qué haré frente a este llamado? Tú tienes la respuesta, estimado. Que el Señor te bendiga.